Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, oh, oh, y encamíname solo en tu amor, oh, oh, oh. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor, oh, oh, oh. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y será. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, De tu presencia. habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy
y sumergirme en tu gloria quiero. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, estimadas, estimados en el Señor, un jueves más en el cual nos reunimos acá desde la casa del alfarero para compartir estudiando las Escrituras. Jueves 17, víspera de las fiestas patrias. Seguimos compartiendo la palabra del Señor que tanto bien hace a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Sean bienvenidos los que hoy se han conectado en esta mañana, en esta tarde, perdón, esta hora de la noche ya. No había conectado el micrófono, entonces no se escuchaba. Pero ya estamos al 100%. Saludar a nuestra hermana Viviana Mateluna, que está conectada en esta hora de la noche. Nuestra hermana Marcelita y nuestra hermana Valeria, que están conectadas también. Nuestra hermana Valeria dice: buenas noches, mis pastores. Nuestra hermana Valeria manda un abrazo. Nuestra hermana María Inés, buenas noches, mis pastores, hermanas, hermanos, muchas bendiciones. Nuestra hermana Viviana dice: buenas noches, pastores, el Señor les bendiga igual a usted. Nuestra hermana Marcelita igual: buenas noches, mis pastores, muchas bendiciones para todos. Nuestro hermano Mauricio Rosales también nos está viendo. Nuestra hermana Viviana pregunta: ¿cómo se llama esta alabanza? Es bella. Justamente se llama Habita en mí. Es del hermano Cales Louima, tal como suena. Cales, Cales Louima. Habita en mí. Nuestro hermano Mauricio dice: muy buenas noches, pastor y pastora, que el Señor les bendiga junto a los hermanos que sean prosperados en el Señor. Así que saludos a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Vamos a exaltar el nombre del Señor en este día jueves, en el cual nos reunimos para estudiar las Escrituras. Así que le invito a que podamos inclinar nuestro rostro para dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora de la noche damos tantas gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad. Damos gracias, Padre, por el privilegio maravilloso de ser sus hijos y de alcanzar misericordia. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias por sostenernos con la diestra de su justicia. Gracias, Padre, por su amor incondicional. Gracias porque nos sostiene. Gracias, Padre, porque sin usted ciertamente nada somos. Reciba usted en esta hora de la noche toda alabanza, toda gloria, toda honra. Y que su palabra, Padre eterno, pueda ser el alimento que necesitamos. El alimento que necesitamos. Gracias por perdonarnos. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Reciba usted la alabanza que brota de nuestros labios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Bendiga a nuestros hermanos. Bendiga a quienes se conectan a través de esta transmisión. Puedan ser bendecidos por su palabra.
que podamos amar a su palabra, que podamos vivir su palabra. Gracias, Padre. Oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendecido cada uno de ustedes. Vamos a una alabanza. Vamos a una alabanza en esta hora de la noche para volver de lleno a nuestro estudio de hoy. Estamos terminando hoy el Evangelio de Marcos. Estamos terminando hoy el Evangelio de Marcos, así que vamos a hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que vamos a esta alabanza y volvemos. Así que usted, papel, su cuadernito de los estudios bíblicos, ahí a mano su Biblia, para que juntos podamos ser edificados en esta hora de la noche. Vamos y volvemos. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Tú eres esa oveja que sin darse cuenta va por este mundo sin Dios y sin fe. El pastor amante llamándote espera. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Amantísimo Cristo, tú que estás en el cielo, a ti te cantaremos esta dulce canción para que tú nos guíes y nos des tu consuelo y cantar con el alma, y cantar con el alma esta dulce canción. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá,
junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales, esos vicios mundanos tú tienes que dejar, te llevan al abismo y ni cuenta te das. Si quieres ir al cielo, a la hermosa ciudad, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte de toda tu maldad. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Bien, amados, ya estamos de vuelta con estudiando las Escrituras. Hoy parece que se nota que los cristianos también se apasionan con las fiestas patrias. El número de conectados hoy es muy mínimo. Pero bien, con los que están conectados edificamos y crecemos. Esa es la verdad. Así que vamos al estudio bíblico preparado para hoy, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos al estudio bíblico de hoy, día jueves, ¿ya? Vamos a poner la presentación, vamos a colocar la presentación que tenemos para esta ocasión, para poder, si usted así lo está habituando, si usted así lo está llevando a cabo, pueda ir apuntando, ¿cierto?, lo concerniente a nuestro estudio bíblico de hoy. Así que vamos a lo que nos convoca. Como les decía, estamos concluyendo hoy el estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Y el contexto de Marcos, o los capítulos en cuestión que hacen posible este estudio, es Marcos capítulo 15, versículo 1 a Marcos 16, versículo 20. Esos son los versículos que nos invitan hoy al estudio. Como les decía, ese es el contexto y el título es Jesús crucificado y resucitado. Ese es el título de hoy. Jesús crucificado y resucitado. El contexto, como les mencionaba, es Marcos capítulo 15, versículo 1 a Marcos 16, versículo 20. Ese es el contexto de estudio. El texto básico lo encontramos en Marcos 15, 31 al 39, que son los textos que profundizamos, y Marcos 16, versículo 1 al 7. Esos son los textos que analizamos. El versículo clave es Marcos 16, 6. Ese es el versículo clave de hoy, Marcos 16, 6. Y la verdad central de este estudio de hoy, del estudio final del Evangelio de Marcos, es Jesús murió como siervo sufriente, pero resucitó como evidencia de que es el Hijo de Dios. Jesús murió como siervo sufriente, pero resucitó como evidencia de que es el Hijo de Dios. Esa es la panorámica del estudio que nos convoca en este día jueves para cada uno de nosotros. El estudio panorámico del contexto, o bien conocido como el fondo histórico, o que ampliemos nuestro panorama, podamos reconocer un poquito la historia que estamos analizando,
conlleva esto, conlleva el Sanedrín. El Sanedrín, usted se preguntará, ¿y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era la corte suprema del pueblo judío, con control sobre la vida civil y religiosa, pero estaba sujeto al gobernador romano. Recuerde que los romanos habían conquistado a los judíos, así que sí existía este Sanedrín, que era la corte suprema del pueblo judío, con control sobre la vida civil y religiosa. Ellos velaban por la vida civil y religiosa del pueblo judío, pero de igual manera estaban sujetos al gobernador romano. Y este Sanedrín estaba compuesto por 70 sumos sacerdotes, escribas y ancianos. De esos 70, algunos eran sumos sacerdotes, otros escribas y otros ancianos. De eso estaba compuesto este Sanedrín. Y en la Pascua había una costumbre de soltar un preso. Dentro de este fondo histórico, dentro de estos versículos, hay una costumbre de soltar un preso en la Pascua, con el fin de congraciarse con el pueblo. El gobernador romano ofrecía librar a un preso judío durante la Pascua. Herodes había iniciado la costumbre, pero de este preso que se liberta, que se ofrece liberar, sabemos muy poco, y me refiero a Barrabás. Barrabás no era un ladrón, era un bandolero, así con esas palabras, era un bandolero. No se dedicaba a aquellos hurtos o sustracciones, el hombre era peso pesado, era un bandido y debe haber poseído una audacia salvaje que apelaba a la multitud. De hecho podríamos conjeturar lo que era. Era despiadado este hombre. Palestina en esos tiempos estaba llena de insurrecciones, de gente que se rebelaba, gente que estaba en contra del imperio, y era una tierra inflamable. Por cualquier cosa se prendían las esferas. Por cualquier cosa se prendía las masas. Algo parecido como hoy, ¿no? Pareciera. En particular, había un grupo de judíos llamados sicarios, que significaba los portadores de dagas. Eran nacionalistas, fanáticos y violentos. Estaban conjurados a matar y asesinar por cualquier medio. De hecho, llevaban la daga debajo de la túnica y lo usaban cuando podían. Estaban preparados, así como en el lejano oeste estaban preparados con armas, con revólveres, ¿cierto? Para luchar. Estos hombres en estos tiempos llevaban su daga debajo de la túnica, listo para usarla, listo para atacar, listo para defenderse. Es probable que Barrabás, este hombre que fue liberado en esa ocasión, fuera un hombre de esa calaña, y fanático como era, asesino, era un valiente, un patriota según su propio criterio, y es comprensible que fuera popular entre la multitud. De alguna forma este hombre demostraba su sentir a través de esas malas prácticas, y la gente el populacho que mantenía silencio, que no decía las cosas, celebraba que uno quizás sacara la voz por otro, aun cuando este personaje bíblicamente tenía malas intenciones dentro de lo que revela la historia cristiana. Dentro de este fondo histórico también nos encontramos con la crucifixión como método de castigo. Los romanos decapitaban a criminales romanos, pero crucificaban esclavos o extranjeros. Los judíos, en cambio, apedraban o ahorcaban a los criminales. Para que podamos ver un poco el contexto o el fondo histórico. La mirra, que la Biblia lo relata, era una droga amarga que servía para adormecer los sentidos, y en este caso para amortiguar el sufrimiento. Se le daba mirra a beber a los presos que padecían estas circunstancias de crucifixión, entonces para adormecer los sentidos y para amortiguar el sufrimiento que generaba en los clavos, en las manos y en los pies. En este contexto histórico, en este fondo histórico, también aparece Simón de Cirene. Cirene era una ciudad en el norte de África, al oeste de Egipto. Probablemente Simón era miembro de una sinagoga en Jerusalén, compuesta por los que habían venido desde Cirene.
en Hechos 13:1 hay una lista de los hombres de Antioquía que despacharon a Pablo y Bernabé en su memorable primera misión a los gentiles, en su primer viaje misionero. Uno de ellos es Simón, el que se llamaba Níger, y Níger era el nombre común para un hombre de piel morena procedente de África. Y Cirene está en África. Bien puede ser que nos encontremos ante el mismo Simón. Puede ser que este Simón de Cirene sea el mismo Níger que habla los Hechos de los Apóstoles. Tal vez su experiencia en el camino al Gólgota inclinó para siempre su corazón hacia Jesús, haciendo de él un cristiano. Posteriormente habría sido un dirigente de la iglesia de Antioquía y uno de los instrumentos de la primera misión a los gentiles. Dentro de este fondo histórico, muy recordado también y muy leído, es el velo rasgado. El velo separaba el lugar santo y el santísimo, donde se pensaba que moraba Dios mismo. Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Con el velo partido, rasgado en dos, se daba el libre acceso a Dios para todos, judíos y gentiles. También indicaba la abolición del sacerdocio oficial. Los hombres ya no necesitarían conjeturar y tantear. Podrían mirar a Jesús y decir: así es Dios. Dios me ama de esa manera. También nos encontramos en este relato con los personajes o las situaciones con José de Arimatea y el concilio. Quizás Arimatea era rama. José, como Nicodemo, era miembro del Sanedrín y discípulo secreto. Los discípulos abandonaron a Jesús, pero estos dos, José de Arimatea y Nicodemo, se identificaron con él. Y dentro de este fondo histórico también nos encontramos cómo se sepultaban a los muertos. Envolvían el cuerpo en tiras de lienzos, aplicaban especias aromáticas, como lo menciona Juan, capítulo 19, versos 39 y 40, que atenuaban los olores del cuerpo en descomposición. Servían para paliar un poco este mal olor. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis? Analizando un poco los versículos. A grandes rasgos, nos encontramos con Jesús ante Pilato en el capítulo 15, versículo 1 al 15. Hubo 3 juicios ante los judíos y 3 ante los romanos: Pilato, Herodes y Pilato. Los judíos no podían aplicar la pena capital sin la anuencia, sin el permiso, sin la venia romana. Pilato declaró inocente a Jesús 4 veces. Lo encontramos en Juan 18, 38, Juan 19, 4 y Lucas 23, 14 y dentro de este relato de Marcos. También nos encontramos en el énfasis con estos: los soldados se burlaban de Jesús. Marcos 15 del 16 al 20. Los soldados se divirtieron con Jesús en la forma más cruel e inhumana. También nos encontramos con la crucifixión de Jesús desde el versículo 21 al 32. Marcos aclara que este evento fue el cumplimiento del plan de Dios. Lucas 22, 37, Isaías 53, Salmo 22, hablan de las profecías con respecto a la crucifixión y no un accidente. Lo que Jesús mismo había anunciado tantas veces cuando estaba con sus discípulos y que fue el propósito de su venida, ahora llega a realizarse. Y en Marcos capítulo 15, verso 33 en adelante nos encontramos con la muerte de nuestro Señor. De hecho, la muerte de Jesús es un misterio de esos insondables, porque ¿cómo puede el mismo Dios morir? Nace esta interrogante. A la vez es la médula, es el centro del Evangelio, la provisión de Dios. ¿Sabe? Es la provisión de Dios para el perdón de los pecados y, lo más importante, la reconciliación del hombre con Dios, como lo menciona 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, murió a las 3 de la tarde. Era viernes y al día siguiente era sábado. Ahora bien, el día siguiente comenzaba a las 6 de la tarde. Por lo tanto, cuando murió Jesús, ya era el tiempo llamado de la preparación para el día de reposo. Y no había tiempo que perder, porque después de las 6 de la tarde entraría en vigor la ley del sábado y no se podía hacer ningún trabajo. Por lo tanto, José de Arimatea procedió con toda celeridad. Con frecuencia sucedía que los cuerpos de los crucificados no eran sepultados, simplemente se les bajaba de la cruz y se dejaba que los buitres y los perros salvajes que merodeaban por allí dieran cuenta de ellos. Imagínense, los bajaban de la cruz y ahí quedaban
y a merced de buitres y de perros salvajes, y probablemente no quedaba nada de ellos a posterior. A menudo los crucificados pendían de la cruz durante varios días antes de morir. Imagínese lo que pasó nuestro Señor por usted y por mí. Y Pilato se asombró de que Jesús hubiera muerto solamente 6 horas después de haber sido crucificado. Eso asombra a Pilato, pero es un cumplimiento profético. Posteriormente, Marcos nos menciona en el versículo 42 al 47 sobre que nuestro Señor, que Jesús es sepultado. De hecho, cuando el centurión comprobó la muerte física de Jesús, entre las 3 y las 6 de la tarde, Pilato le dio permiso a José de Arimatea para la sepultura, algo tan poco habitual, y todo dentro del plan divino de Dios, ciertamente. Pasamos al capítulo 16, versículo 1 al 8, con la resurrección de Jesús. De hecho, la resurrección constituye la nota victoriosa y culminante del plan redentor de Dios. Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, nuestra fe es vana, en 1 Corintios capítulo 15, 17. Pero como Él resucitó, tenemos esperanza y tenemos victoria. Y los últimos versículos del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 9 al 20, nos habla de una conclusión del Evangelio. De hecho, esta sección se llama la terminación larga. ¿Por qué motivo? Porque 2 de los manuscritos griegos más antiguos e importantes lo omiten, llevando a algunos eruditos a opinar que no era parte del manuscrito original. Algunos dicen que es un resumen de datos de Juan 20, Lucas 24 y Mateo 28. Pero algo importante quiere mencionar el Evangelio de Marcos en este capítulo. Ahora bien, si nosotros profundizamos un poco más en algunos versículos, nos vamos a encontrar con los religiosos que se burlan de Jesús en Marcos 15, 31 y 32. 2 elementos del Sanedrín, los sumos sacerdotes y los escribas, siguiendo el ejemplo de otros, se burlaban de Jesús, diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si descendía de la cruz, dejaba ser el Salvador. De hecho, había enfrentado esta prueba en 3 ocasiones anteriores. Y estos hombres del Sanedrín, estos somos sacerdotes, hombres religiosos, hombres que tenían la responsabilidad de presentar los pecados del pueblo ante Dios. Los escribas se burlan de nuestro Maestro, se burlan de nuestro Señor y se jactan diciéndole: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y hacen burla de él. Ahora bien, seguramente y ciertamente nuestro Señor podría haber bajado de la cruz, pero si Él descendía, dejaba de ser el Salvador, dejaba de ser nuestro Cordero inmolado. Descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos, decían. Y aquí hay una contradicción, ciertamente. No es por fe. De hecho, recordemos a Tomás cuando él decía: si yo no viere, estando con los discípulos, escuchando a las mujeres que Jesús había resucitado, escuchando al mismo Pedro, Tomás les dice: si yo no viere y no metiere mi dedo en las heridas, no creeré. Y cuando lo ve y toca las heridas, dice: Jesús, Señor, Señor y Dios mío. Y nuestro Señor le dice: bienaventurados son, porque viste, me dice el Señor, bienaventurados son los que creen y los que crean sin haber visto. Por lo tanto, esta contradicción de los hombres, supuestos hombres de Dios, sacerdotes y escribas, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los milagros realizados antes no les habían convencido, al parecer, ni siquiera la resurrección posteriormente. No es asunto de ver para creer, sino de creer para ver. Marcos omite el caso del ladrón penitente que nos menciona Lucas. Hubo muchos casos de crucificados que duraban varios días en la cruz antes de morir. La gente pensaba de hecho en la posibilidad de que Jesús durara lo necesario para considerar la posibilidad de bajarse de la cruz para demostrar su carácter divino. Pero nada de eso acontece. También, como un punto importante, la muerte de nuestro Señor. Descendió oscuridad sobre toda la tierra al mediodía. Hace recordar ciertamente la 9ª plaga en Egipto. ¿Recuerda la plaga de las tinieblas? En Éxodo 10, 22. También mostraba cómo sería el mundo.
si es la luz del mundo, en densas tinieblas. ¿Se da cuenta? Hay un himno de nuestros himnarios que dice: me sacó de las tinieblas a la luz. De tinieblas a la luz. ¿Cómo cobra relación esto, no? ¿Cómo cobra relación? Cuando nuestro Señor estaba crucificado, cuando Él muere, desciende oscuridad sobre toda la tierra al mediodía. Y ciertamente esto hace recordar, se enlaza con una de las plagas, la 9ª plaga de las tinieblas, pero también muestra esto importante de que es la luz del mundo. Y si Él es la luz, no hay tinieblas. Y eso también nos hace pensar que usted y yo somos la luz del mundo. Somos la sal y somos la luz. ¿Y por qué somos la luz? Porque Cristo mora en nosotros. Porque Cristo vive en nosotros. Es importante alumbrar. Es importante cumplir los propósitos. Marcos cita la cuarta palabra de Jesús desde la cruz. Primero en arameo, el idioma que Jesús usaba normalmente, y luego la traducción para sus lectores romanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no en estas palabras. Ciertamente Dios, nuestro Señor Jesús, clamó, gritó, dio seguramente alaridos al sentir que Dios se había apartado. Y el clamor y el grito del Señor debe haber sido desesperante, más encima cargando ese dolor de estar crucificado y sentir que su Padre, ese Padre que en muchas ocasiones le dio respaldo, ese Padre que en muchas ocasiones estuvo en su agonía, le da la espalda. Y Jesús dice: Dios mío, en un clamor terrible que es difícil de poder dimensionar. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué significa este grito? Ninguna explicación, amados, es totalmente satisfactoria. De hecho, parece que en ese momento la comunión eterna con el Padre se interrumpió. De hecho, sentía el abandono del pueblo, de los discípulos y del Padre Celestial. Imagínense cómo sentía nuestro Señor ahí en la cruz. Algunos de los espectadores pensaban que llamaba a Elías. Parece ser que algunos de los judíos, en tono de burla, al oír Eloi, Eloi, decía que llamaba a Elías. De hecho, el pueblo pensaba que Elías solía venir a ayudar a la gente de Dios en tiempos de extrema necesidad. Esta clase de espectadores tenía una suerte de curiosidad más morbosa frente a la cruz. De hecho, la terrible escena no lo movía a asombro o reverencia, ni siquiera a piedad. Quería experimentar aún el mismo momento de la tragedia de la cruz. Dice la Escritura que uno empapó una esponja en vinagre y le dio a beber. De hecho, quizás esta acción fue motivada por la quinta palabra de Jesús: tengo sed. O tal vez es otra burla por un soldado romano. De hecho, la ocasión es muy distinta a la anterior. Dando un fuerte grito, dice la Escritura que él expiró. Es la manera más escueta que Marcos usa para describir el fin de la vida terrenal de Jesús. Juan capítulo 19, verso 30 agrega: consumado es, y entregó el Espíritu, indicando control total de su vida hasta el fin. Lucas agrega algo importante cuando cita a Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esa instancia el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. Este es uno de los 4 fenómenos sobrenaturales que sucedieron cuando Jesús estaba en la cruz. Hubo oscuridad, terremoto y los sepulcros abiertos. Significa acceso directo a la presencia de Dios para todos y abolición del sacerdocio oficial. Todo creyente es un sacerdote, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Ya no hay quien pueda decir que no tiene acceso a la presencia de Dios, ya sea para rendirle adoración o en la búsqueda del perdón de los pecados o solicitando obras de misericordia. El centurión, expectante, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De hecho, que esto sea mencionado es relevante, amados, porque los centuriones no eran hombres
de mucho muy honestos. Además, eran casi lo más bajo dentro de los soldados. Es cierto, estaban a cargo de una compañía de 100 soldados, pero tampoco nadie quería ir a hacer guardia y de trabajar aquí con los judíos. De hecho, se consideraba como lo último, como que lo más malo lo tiraban a cuidar ahí donde estaba Jerusalén. Entonces, este soldado romano no era una eminencia o uno de los mejores, o no uno de los con mejor graduación o mejor nota. Era lo último, y quizás era muy despiadado. Y como era lo último, no tenía cómo escoger, y lo mandaron a cuidar Jerusalén. Pero ese hombre con todas estas características malas, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y tiene que haber sido impactante. No lo sabemos lo que este centurión vivió. La manera digna en que Jesús murió, tan distinta a la de los demás, ciertamente le impactó a este hombre. También nos encontramos, después de este relato de tristeza, de burla, nos encontramos con lo más importante y lo más relevante de todo este relato del Evangelio de Marcos, que es la resurrección del Maestro. Cuando pasó el sábado, o sea, después de ponerse el sol el día sábado o temprano el domingo, cuando sería posible hacer compras, estas 3 mujeres, 2 Marías y Salomé, son las que estaban al pie de la cruz. Habían observado el lugar donde colocaron el cuerpo de Jesús. Su misión era una de amor y adoración, ciertamente, pero de un Jesús muerto, como muchos cristianos hacen hoy en día. De hecho, iban a completar el proceso de embalsamar el cuerpo muerto con aceites perfumados. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, mientras que los discípulos estaban en Jerusalén, lamentando los eventos ocurridos, las mujeres se pusieron en acción. Así que Dios bendiga a las mujeres, Dios las bendiga a ustedes, que en muchas ocasiones no cuestionan, sino que solamente creen. Por eso las hace hacer muy especiales. Y no es para congraciarme de ninguna manera, es que lo vemos en la Escritura. Los hombres, los discípulos directos del Maestro, estaban lamentándose en Jerusalén, pero ellas fueron, aún quizás con un dejo de error, de equivocación, iban a embalsamar el cuerpo del Maestro, lo iban a preparar con especies. Pero hubo una acción, hubo una intención que los discípulos no tuvieron, sino que solamente se lamentaron. Pero, ¿sabe? Nace esta pregunta: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Ellas fueron, y en el camino habrá nacido esta pregunta, este interrogante. Quienes recién se daban cuenta del obstáculo, ellas amaban a quien había muerto, amaban al Maestro. Entonces se encuentran de camino con este obstáculo. Se daban cuenta de que no tendrían la fuerza suficiente para removerla. Cuando se habla de la entrada de la tumba, en realidad se trataba de la abertura. Enfrente de la entrada corría una acanaladura, y en ella una piedra circular del tamaño de una rueda de carreta, y las mujeres sabían que no tenían la fuerza suficiente para mover semejante piedra. Vieron que la piedra ya había sido removida cuando llegaron. Sí, irían haciendo estas preguntas: ¿cómo lo hacemos? Y cuando llegaron, se encontraron con que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande, es decir, por su tamaño se veía desde lejos. Y notemos la descripción detallada, evidencia de un testigo ocular: un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, quien lo había relatado a Marcos. Primero, el joven quiso calmar su temor. No os asustéis. Es una prohibición de continuar una acción ya iniciada. Segundo, les dio la gran noticia: ha resucitado. No está aquí. La prueba del hecho era el lugar vacío donde había sido puesto el cuerpo muerto. Tercero, el ángel les dio una comisión: id, decid a sus discípulos, y a Pedro, el encargado, él era de avisar que Jesús había resucitado y que iba a cumplir la promesa hecha antes de la crucifixión. ¿Y por qué a Pedro? De hecho, por ser Pedro, indica la posición de liderazgo que él ocupaba entre los apóstoles. Y dato cierto, que solo el Evangelio de Marcos
lo menciona. Ahora bien, nos encontramos con algo, con las palabras finales de este relato. Palabras finales del relato. Dice el versículo 8, de hecho el 7 dice, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal y como él les dijo. Ellas se espantaron y temblaron de miedo, salieron corriendo del sepulcro y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. El primer día de la semana, por la mañana después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. A oír ellos que Jesús vivía y que ellos lo habían visto, no le creyeron. Pero después nuestro Señor se apareció. En otra forma, 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les hace esta encomienda: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces nosotros somos incrédulos a las cosas del Señor? Hablemos de las aplicaciones. Concluimos, después de bastantes jueves, el estudio sistemático del Evangelio de Marcos. El creyente obediente podrá enfrentar pruebas, pero confiar en la victoria final. Jesús obediente fue condenado y crucificado, pero Dios lo resucitó victorioso de la tumba. Escuche bien, el creyente obediente podrá enfrentar pruebas, pero confiar en la victoria final. Jesús obediente fue condenado y crucificado, pero Dios lo resucitó victorioso de la tumba. Segundo, el creyente que ignora las promesas de Dios ha de privarse de la paz y presencia de Dios. Las mujeres y discípulos sufrieron innecesariamente por ignorar la promesa de Jesús de resucitar. Él se los había mencionado en muchas ocasiones. El creyente que ignora las promesas de Dios ha de privarse de la paz y presencia de Dios. Y tercero, el creyente no apreciará el valor de su salvación hasta que no llegue al pie de la cruz a contemplar la terrible muerte de Jesús. El creyente no apreciará el valor de su salvación hasta que no llegue al pie de la cruz a contemplar la terrible muerte de Jesús. Vale la pena seguir compartiendo la historia de la salvación, con todos sus detalles, para ayudar a cada creyente a valorar debidamente lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso recordar año tras año o instancia tras instancia. Nuestra mente a veces es frágil, se olvidan las cosas. Por eso es tan importante estar recordando. Y el Evangelio de Marcos termina así, recordando y dando importancia a este Jesús resucitado. Y como dijo Pablo, entonces, nuestra fe no es vana. Hay esperanza, porque Cristo Jesús resucitó. Si somos obedientes, podemos enfrentar las pruebas y confiar en la victoria final. No debemos ignorar las promesas de Dios, porque si no, ellas nos privan de la paz de Dios y de su presencia. Y debemos valorar este sacrificio, las cosas terribles que Jesús padeció, amadas, los padeció por ti y por mí. Por lo tanto, Él se merece toda nuestra adoración. Él se merece, y lo diré siempre, el primer lugar en todo. Él se merece que lo busquemos. Él se merece que lo adoremos. Él se merece que exaltemos su nombre. Él se merece todo sacrificio. Él se merece toda adoración. Él se merece lo mejor. Él es el Cordero. Él es el León. Él pagó el precio. Él nos protege. Hasta aquí el estudio de Marcos.
Vendrán otros estudios, otro libro quizás. Solo Dios lo sabe a través de su Espíritu Santo. Vamos a una alabanza para posteriormente estar orando por algunas peticiones que han llegado en esta hora y con la parte final del programa de hoy. Así que vamos a una alabanza y ya volvemos. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? León de Judá, Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 Él es el Cordero y el León. Maravillosa alabanza en esta hora de la noche. Amados, bendecir el nombre del Señor. Mañana como congregación estamos de cumpleaños
cumplimos 10 años como congregación. Y exaltamos el nombre del Señor por ello. Ya algunos de ustedes han enviado saludos a través de videitos que estaremos preparando para compartir, para hacer un gran video. Así que los saludos que han enviado y algunos saludos que vienen para compartirse mañana o compartirlos hoy, los compartiremos el sábado. Haremos un gran video de todos esos videos. Así que gracias por los saludos que han enviado. Tenemos algunos saludos de otros lados que también estaremos compartiendo en ese día. Así que Dios les bendiga. Y los que no han grabado su video, por favor, se nota el cariño. Graben sus videos, desen un tiempo para mandar un saludo. Porque no solo nosotros, ustedes están de cumpleaños, ya que ustedes pertenecen a la casa del alfarero, a esta iglesia. Así que esperamos sus saludos para que el sábado, en nuestro matinal especial, Buenos Días con Jesús, y el día domingo por la noche, también podamos estar compartiendo los que nos lleguen al final. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar por las peticiones en esta hora de la noche. Ayúdanos a confirmar y a orar en esta hora. Dios amado, damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia. Damos gracias, Padre, por concedernos este privilegio de orar y de interceder los unos por los otros. Padre mío, oramos para que usted renueve nuestras fuerzas. Necesitamos renovar nuestras fuerzas. Necesitamos que usted las renueve, que cada día, porque nos cansamos, esta carne se desgasta y necesitamos ser fortalecidos por su Espíritu. Oramos por la petición de nuestra hermana Marcela, Señor, por sus colegas de trabajo, Gerardo y Daniel, para que usted se les revele, tenga misericordia, para que ellos puedan conocerte y puedan seguirte. Obra en misericordia, Señor. Oramos por ellos, para que tu Espíritu Santo les redarguya. Gerardo y Daniel. También oramos por nuestra hermana Marcela, fue operada de sus manos, y te rogamos que les des paciencia. Fortalezca su fe y tenga pronta recuperación. Oramos por ella, Señor. Dale fuerza, dale fe, pronta recuperación para su vida. También oramos por el cuñado de nuestra hermana Ivonne, por Roberto. Han pasado los años, y quizás no muchos, 70. Pero oramos, mira, Señor, tiene Parkinson, diabetes y está depresivo. Tú puedes, Señor, obrar en ese corazón. Tú puedes utilizar a tu hija Ivonne para que le hable de ti. Oramos por él, Señor. Un día nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Un día transformaste nuestro lamento en gozo. ¿Y por qué no poder hacerlo en este hombre, Señor? Encomendamos la vida de Roberto en tus manos. Por misericordia te lo pedimos. Así también oramos por cada uno de los hermanos que se han conectado en este día. Por nuestros hermanos en la fe, por nuestros pastores que se han conectado. Tu gracia sobreabundante les alcanza. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por sostenernos con la diestra de tu justicia. Te bendecimos, te exaltamos y dejamos estas peticiones en tus manos. En el nombre de Jesús oramos, que es Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Bien, amadas en el Señor, hasta aquí el estudio de hoy. Hoy terminamos más temprano, una hora justo entre el estudio y lo que compartimos. Así que tengan un buen descanso, a cuidarse, no coman muchas empanadas, cuídense, váyanse despacito por las piedras, por decirlo en buen chileno, cuídense. Quienes no pueden salir de las casas, guardémonos en las casas. Nosotros que estamos en cuarentena en Chillán, seamos responsables, cuidémonos. Y ustedes que están quizás en fase 2, 3, 4, no sé, fase 5,
cuídense. Cuídense y guárdense. Por amor a Dios, a su familia, sean prudentes. Amados, que tengan unas felices fiestas. Nos encontramos mañana, ¿sí? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana con nuestro devocional diario. Eso no para. Debemos seguir compartiendo nuestro devocional mañana tras mañana. Así que mañana a las 9 de la mañana nuestro devocional diario. Amén. Y nos encontramos también el sábado con nuestro Buenos Días con Jesús. Y por favor, si nos aman y si se aman ustedes, porque son ustedes también parte de este cumpleaños, manden los videos. Pueden ser videos cortos, la idea es que sean cortitos. Sé que hay algunos que están largos porque hay pasión ahí en ellos. Pero manden sus saludos, 30 segundos, 1 minuto. Manden sus videos para este aniversario número 10. No lo he revisado todo, pero parece que no hay ninguno o alguno que diga que estamos en nuestro 10º aniversario. Así que Dios les bendiga, les queremos mucho. Dios de paz les bendiga, y como decimos siempre cuando terminamos nuestros programas por la noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Que tengan una muy buena noche. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo.